Buenas tardes. Hoy estamos en la compañía Slava Kartofelia y estamos visitando un negocio familiar. Asiat Sibulich y Ramil Asiatovich. Buenas tardes. Buenas, Hasiatovich. Su empresa fue fundada en 2001. ¿Cómo surgió? La idea de dedicarse a las papas. Víctor, el jefe, dijo que es un negocio familiar. El negocio familiar, en este caso, probablemente no es de una sola familia, sino al menos de dos familias. Resulta que, es decir, también tengo socios. Un socio principal es Capitonova, Alejandro Petrovich. Además, hay una serie de participantes con pequeños porcentajes. Bueno, los principales son dos, por lo tanto, estas dos personas fueron las que empezaron eso. Significa para ellos grafermo, como aquí se conservan. La historia, en principio, en el año 2001, antes de eso trabajaba en una escuela. Trabajé en la escuela durante 13 años. Me gustaba mucho trabajar en la escuela. Enseñaba matemáticas durante 11 años, fui director en mi pueblo, construimos una nueva escuela. Bueno, parecía que tenía energía, quería ir a algún negocio. Aunque allí, después de cómo empezamos, yo iba como si fuera gratis, es decir, dirigía clubes y cosas así. Comencé entonces con un café. Bueno, no un café, disculpa, un buffet. Había entonces, y luego nos dedicamos un poco al comercio. Durante el periodo en que trabajaba como director de la escuela, a veces me visitaba entonces mi compañero, el capitán Alexander Petrovich. Él estaba en el negocio y de alguna manera se interesaba cómo nos comunicábamos y en un cierto periodo, fue en el año 2001, sobre ti la primavera como, planes, etc. Así como el futuro en la vida, en principio, me gustaría tener un negocio, así que en 2001, año, en julio, ya había una propuesta concreta por parte de Kapitonov y su socio de entonces, Anatoly Yegorovich Potemkin. Ellos, así es, comenzaron el negocio, de hecho, pero legalmente no se había formalizado nada. Acepté convertirme en el director ejecutivo. En ese momento, al principio en julio comencé a trabajar yo mismo. Registré la empresa personalmente. El 3 de agosto había 27 hectáreas de patatas. Es un volumen considerable. Estoy agradecido. El ideólogo, ¿no? Probablemente es Capitolio Alexander. El resto del apoyo material es Potemkin, Anatoly Gorky, porque los tractores, las tierras, etcétera, eran de Potemkin, Anatoly Gorky. Cada uno de ellos tenía sus ventajas. Alexander Petrovich, esta es la compañía TAF que todavía está operando. Gracias a Dios, es un negocio, precisamente un negocio de comercialización de patatas de mesa. Principalmente era estructura Ministerio de Defensa. O tu mamá. Esto fue hasta el año 2001, fuera de stock. Suministraba patatas a la estructura del Ministerio de Defensa y luego este mercado fue transferido a Slava. Las patatas, especialmente en el periodo inicial, cuando las finanzas no eran tan difíciles porque todo comenzó con una deuda y eso nos ayudó mucho. En el primer año ya suministramos de 80 a 100 vagones, pero no solo era nuestra propia patata, también había patata comprada. Limpieza. Me acordé de limpiar porque todo, procesos de producción desde la siembra hasta la cosecha. En principio se realizaban con los recursos de la organización de Potemkin Anatoly Gorich y luego hubo una cosecha real. Esa cosecha, es decir, no era con cosechadora, la cosecha era la recolección manual de 27 hectáreas. Porcentaje, éramos una nueva organización, no confiaban mucho en nosotros.
que vino una familia, la familia, en principio la esposa, Ramil, la hermana, Ailia, y Alexander Petrovich, el yerno, Alejandro. Es decir, había 2 capataces. Contratábamos a la gente limpiado, principalmente. Vendimos alrededor del 80% de inmediato o en el primer año. Esto fue a las estructuras del Ministerio de Defensa y a buen precio. Además, incluso si comparamos hoy, esos precios de 13 rublos en 2001 volvieron el año pasado en 2023. Incluso eso es sorprendente. Sí, considerando que el costo de los fertilizantes y el diésel no volvió a esos precios. Eran precios muy buenos. Esto, considero, es la base real desde la que comenzamos. Fue muy conveniente, muy rentable. Así comenzó el primer año. Sí, a veces tenía que hacerlo yo mismo, sin mencionar a la familia, cargar los camiones, y así sucesivamente, y así sucesivamente, y así sucesivamente. El segundo año inmediatamente plantamos 130 hectáreas de papas. Aparecieron otros socios nos ayudaron mucho. Algunos de ellos todavía están con nosotros y otros ya no están con nosotros. Y desde 2012 el crecimiento fue poco a poco, paso a paso, paso a paso, step by step. De otra manera probablemente no se puede, aunque me insistieron mucho en su momento varios de nuestros fundadores que tal vez no estaban completamente desconectados de la realidad. Entonces, cuando llegaste a 4, todos vamos, el próximo año plantaremos miles de hectáreas, el siguiente año 1,500 hectáreas plantaremos, pero sabía que, por ejemplo, si no hay esqueleto, no hay músculos, es decir, la base son las personas. Si no hay personas capacitadas, entonces, ¿para qué apresurarse? Porque además hay precedentes de grandes empresas que se desinflaron. Por eso, el desarrollo fue así, sin prisa, paso a paso, aunque en un momento llegamos a 900 hectáreas, pero no hubo nada bueno allí. Probablemente no funcionó. Ahora principalmente tenemos 700 hectáreas de patatas en un total de 5,000 hectáreas de tierra. Lo más importante, aún así, para mí y ahora entiendo. Y entonces Ramil probablemente entiende incluso mejor de lo que yo entiendo, es decir, patatas, cereales y, por consiguiente, otros cultivos deben estar en rotación, es decir, la tierra debe descansar. Culturas, abonos verdes, esto lo practicamos obligatoriamente. Allí los científicos ayudaron en su momento. Sin la sideración tampoco trabajamos. También es esencial para el estiércol animal, ya que es orgánico, esta estructura en el suelo, que es muy importante. Y el mismo cultivo de patatas responde mucho a la estructura durante la cosecha y la vegetación. Entonces, ¿qué más se puede saber? Probablemente el 10º año fue clave cuando hubo sequía. Aunque los precios eran altos, por supuesto, prácticamente no hubo cosecha. Desde ese año comenzamos ya con la mineralización. Hoy en día, prácticamente el 100%. De las verduras y patatas están bajo mineralización. Y sin esto, en el futuro, no, planeamos trabajar solo mineralización y por lo tanto, si gracias a Dios, en principio en Chuvashia, no solo en cuanto a mineralización, sino también en muchos aspectos, en cuanto a equipamiento, tecnología y por una buena ayuda estatal, nos beneficiamos de esto con éxito. Es decir, la producción de patatas de mesa, cereales, etc. Y luego probablemente otra dirección clave en la estructura apareció con el tiempo, en los años 7, 8. Además, resultó que nos dejaron los coljoses abandonados. Compramos, por así decirlo, un coljós abandonado y operan en 3 distritos. Y esto nos dio la oportunidad de dedicarnos a la producción de semillas. Es decir, no mezclar las semillas con las patatas de mesa, sino separarlas comienzo. En otros, es decir, en
en otras divisiones, Aesca y Alchica. En este caso, es decir, tenemos la fama de la patata, los vegetales Komsomol en el distrito de Komsomol, la fama de la patata Kanashka en el distrito de Canar y la fama de la patata de Yalchica, y precisamente las semillas están en el distrito de Yalchic. Y esta dirección, poco a poco comenzamos con la plantación de mini tubérculos, comprábamos mini tubérculos, producíamos la Elite. Luego llegamos a la conclusión de que debíamos crear desde cero nosotros mismos un sistema de producción de semillas completamente original, comenzando y desde el laboratorio. Se construyó un laboratorio y luego invernaderos con calefacción para producir mini tubérculos en 2 etapas. Es decir, todo se organizó gracias también al programa estatal, es decir, a través de KHTP. Hubo cierta ayuda, aunque con KHTP hay preguntas, porque hay ciertos requisitos. No solo se necesitan los nacionales variedades, aunque hay que admitir que por ahora, lamentablemente, nuestra producción, bueno, como mínimo el 50% son variedades extranjeras. Sí, eso hay que admitirlo. Aunque la selección rusa está funcionando, hay variedades interesantes. Incluso, diré de inmediato, probablemente antes de irme, esta es una variedad, Belleza Mesherab. Es el Instituto de Raíces Lork Sambo, es Tatniska, es Sinos Tashevsky. Bueno, estas son variedades, realmente muestran, por supuesto, hay que promoverlas. Sí, debería haber alguna política estatal para la promoción porque una empresa privada probablemente aún no tienen los medios para promover. Dueño, lo más difícil en estos 24 años personalmente para usted, no para la empresa, personalmente para usted, ¿qué fue? Difícil, complicado. Probablemente lo más difícil fue formar un equipo, encontrar a las personas adecuadas. Alguien se iba, alguien venía. Yo probablemente, a veces sobre algunos empleados que se fueron, 2, 3 personas como máximo. Lamento que se hayan ido. De algunos me alegra que se hayan ido. Lo más importante es formar una empresa, un equipo, donde todos trabajen de manera uniforme. De modo que, por ejemplo, si veo que alguien no está rindiendo, alguien está, como dicen, holgazaneando, siempre he tratado de deshacerme de esas personas. Eso es precisamente lo que da exactamente. Y un sentido de compañerismo, sí, y la posibilidad de dividir la carga, precisamente, es decir, comodidad, esa facilidad en el trabajo. Por eso ni siquiera puedo recordar momentos difíciles. Probablemente hubo algo con alguien. En general, la relación del Estado con nosotros fue buena. Y lo más importante, hay comprensión. Como un maestro, sí. Sabes que es necesario el autoaprendizaje por sí mismo, la educación, en el sentido de cosas tecnológicas y así sucesivamente, cosas psicológicas. Estas cosas, cuando todo está en el trabajo, esos momentos difíciles deben preverse. Por ejemplo, probablemente me repita ahora, cuando me presionaron mucho sobre los aumentos y allí irse, dejar inversiones multimillonarias en procesamiento. Teníamos un proyecto. Allí nosotros perdimos millones. Bueno, es mejor que fueran millones y no cientos de millones. Esos fueron momentos difíciles. Logré ante mis socios, de alguna manera, mi posición defender y me alegra que hoy en día tengamos un equipo tan consolidado. Kostya, si no fuera por las papas, ¿a qué se dedicaría? Si no fuera por las papas, en realidad, claro, el sueño habría sido no convertirme en abogado de noche. Y en su momento, desde un punto de vista puramente humano, por ejemplo, ¿por qué ingresé en la Facultad de Pedagogía? Porque pensé de manera práctica y mercantil. Bueno, me inscribo en algún lugar, sí, pero ¿dónde voy a trabajar? Agrónomos. En nuestro pueblo había muchos ingenieros, en nuestro pueblo había muchos constructores, teníamos muchos. Pensé, me convertiré en maestro, aunque de alguna manera ya tenía la convicción desde la escuela, en 9º grado, creo que en 9º grado vinieron a nosotros, algunos de ellos no se destacaban por su buen conocimiento, matemáticas. Nos enseñaban matemáticas y fue entonces cuando decidí que los maestros deben ser precisamente educados
en su campo, deben conocer su materia, su campo y así sucesivamente. Decidí que sería maestro de matemáticas y luego, tan pronto como obtuve el diploma, me convertí en director de la escuela. Así fue y probablemente estaba destinado a ser así después. No tuve suficiente carga de trabajo. Lamento mucho que con el tiempo, no sé cuándo, en la escuela probablemente no descarto que trabajaré. Me gusta mucho, es lo mío. Pero, por cierto, entre los cultivadores de patatas hay muchos naturalistas. Yo, por ejemplo, la aritmética es muy importante. La aritmética es importante, por eso estoy muy contento de que, lo diría así, sí, en primer lugar, el negocio es exitoso y además tenemos a 250 personas con nosotros. Juntos nosotros trabajamos, juntos ganamos. Incluso, bueno, por ejemplo, cuando llegamos son 5,000 hectáreas. De ellos probablemente alrededor de 100 hectáreas fueron desarrolladas. En algunos lugares crecía el bosque, en otros estaba completamente cubierto de maleza. Nosotros lo desarrollamos, la base, incluso la base donde estamos sentados, estaba medio destruida. El territorio de CHD estaba o medio destruido. El Coljós de Yalchica estaba destruido. En Kanashi, similares, todo esto lo restauramos, lo seguimos restaurándolo hasta ahora. Es decir, el alma se alegra. Precisamente esto, la construcción de objetos, el perfeccionamiento de procesos, etcétera, y así sucesivamente. Hasta ahora este proceso continúa. Y por eso yo probablemente tal vez habría sido algún tipo de constructor. Me gusta mucho construir, seguir construyendo, crear cosas nuevas y así sucesivamente. Esto es, El año pasado tuve la oportunidad de participar en el Tour de la Papa de Porosima. Vinimos a visitarlos en verano y Ramil mostró su empresa. Es muy impresionante y lo más importante es que siempre me gusta cuando visitas una empresa y ves que mucho ha sido creado con sus propias manos, creado de manera económica, sin gastar grandes sumas de dinero en la adquisición de equipos costosos, a veces incluso innecesarios, hecho de manera económica, como debe funcionar y funcionará. Ramil, diré esto, eres una persona que ya es la segunda generación en la empresa y el futuro de esta empresa está en tus manos. ¿Qué futuro te gustaría y qué futuro planeas para su empresa? Sobre el futuro, bueno, al menos nuestra filosofía es tal que si vamos a cambiar de alguna manera será paso a paso y no habrá un wow, algo así de repente y comenzamos a producir alcachofa de Jerusalén, por ejemplo, hipotéticamente. No, seguiremos desarrollándonos. Ya tenemos un objetivo durante los últimos 3 años, nos adherimos a la calidad y necesariamente a la eficiencia. Esto en términos de tecnología, de producción, formación, pero también en términos de nuestro equipo, aunque, como dijo Simón, lo que enseñamos antes no si era así. Es una jala, es una jala, es una jala. Alguien venía, alguien se iba. Solíamos contratar principalmente a especialistas ya formados, por así decirlo. Ahora intentamos contratar a locales decentes que puedan ser formados y también nos desarrollaremos. En cuanto al futuro, bueno, creo que habrá más digitalización, más mecanización, más eficiencia. Nos dirigimos hacia eso, no solo porque queremos, sino también porque estamos obligados, porque el costo de producción depende directamente de los gastos y los gastos están aumentando. Por lo tanto, hay que obtener ganancias de alguna parte y ser más eficientes. Ramil, hemos hablado un poco sobre el futuro. Volvamos a tus impresiones personales del pasado, cuando recogiste tu primera tonelada de patatas. Probablemente la primera tonelada de papas fue en el Coljós, probablemente cuando yo estaba allí, en quinto o sexto grado, tal vez incluso. Era el jefe de clase. No, 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 no en nuestro caso. no, no, no. En nuestro caso, en nuestro Coljós, sí, bueno, ¿qué era eso?
Bueno, era el sistema Koljos estándar. Estudiantes. ¿Qué necesitábamos para ser felices? Refrescos y palomitas de maíz. Bueno, eso lo recuerdo, sí. Bueno, íbamos a almorzar. Como de costumbre, ¿cómo no llevar un cubo del campo del Koljos antes de ir a la tienda a cambiarlo? Pero eso lo recuerdo más adelante, si hablamos de la granja. Sí, eso fue cuando el primer año recogimos papas, luego ya no quise, ya había crecido. No grado, no grado. Ya trabajaba como cargador, trabajé 3 temporadas como cargador. Aquí la compañía entonces cargaba desde el campo. Era interesante, es decir, una experiencia así. Cuando tú llevas a casa ya como un adulto, productos, preguntas, ¿qué quieren que traigas? Pan y demás, pero de camino otra vez refresco y palitos de maíz. Pero el primer sueldo fue para un teléfono y todo demás. Pero fue como una evolución, digamos, la pregunta estándar, si no es papas, ¿a qué te gustaría dedicarte? Si no quisiera, te dije que él quería ser abogado, yo quería ser médico cirujano. Bueno, de niño me gustaba mucho, sí. Pero luego fue como nuestro tiempo, esto es el comienzo. De los años 2000, el boom de las computadoras y todos de repente querían desesperadamente convertirse en informáticos. Aunque ahora, hoy en día, sin computadora es como, bueno, es estándar. Todos estos programas estándar, sin ellos, como que no puedes ser un usuario. Sí, incluso ahora un niño con el teléfono ya se prepara subconscientemente para esto, sí. Luego obtuve mi educación. En el segundo curso me di cuenta de que la programación y las matemáticas no eran lo mío. Luego hubo un periodo de ingeniería eléctrica que no fue muy útil en la empresa. En el año 2013 llegué a la empresa y allí había tales. Recientemente me estaba hablando con un amigo, allí hubo muchos momentos que coincidieron y ese año 2013 llegó mi padre, pregunto, digo, quizás yo con ustedes o mi padre sugirió quizás con nosotros. Bueno, de alguna manera así fue como sucedió. Bueno, muchas cosas coincidieron. Hubo algunos momentos no muy buenos. En relación con esto me decepcioné y respeto mucho a mi padre porque para nosotros el honor, el orden, eso está por encima de todo lo dicho. Bueno, te sientes mal, pero debes contenerlo. Para nosotros como que eso no se discute. Absolutamente sabía que aquí no me engañarían y no cambiarían las reglas del juego varias veces en el camino. Y así, por eso decidí firmemente, vine al pueblo, en el camino. En principio, como que de manera no convencional hasta ahora, como que mis socios nos dieron, digamos, John Kiyosaki. Leí Padre Rico, Padre Pobre, como que eso es estándar, es decir, él debía trabajar por su cuenta, ya no tenía la apariencia y luego estar entre... Y no, así, los fundadores, y así como que nos fue. Muy bien en teoría, Ramil sirvió en el ejército, sí, trabajó para alguien. Paralelamente, la electrotecnia, muy contento de que allí tenga habilidades tanto teóricas como prácticas, lo tiene muy bien. Coincidió y fue muy afortunado, incluso en electrotecnia, vino aquí directamente como ingeniero de técnicas de almacén, muy útil. Y Svet, sí, leí ese libro, en realidad interesante. Bueno, ya que estamos hablando, ahí padre e hijo, una pregunta interesante. Kostya, ¿qué cualidad tiene Ramil que a usted le falta? Bueno, lo diré ahora. Para mí la velocidad es más importante que la calidad. Para mí y para él probablemente la calidad. La calidad para él, sí, más meticuloso, más pedante, sí, pedante. Y yo como que usted va directo y él espera. La velocidad, para mí, esa pequeña diferencia de meticulosidad es importante, pero en esta etapa creo que es simplemente genial. Es decir, incluso lo diré así, Alsan Petrovich Kapitonov, por cierto, le dijimos a Shenya, el hijo comenzó a trabajar con nosotros 2 años, o ya es un modelo. Ventas, por tercer año probablemente también está bien. Axam Trosh, él traía a diferentes personas. Y él mismo no trabaja, pero como se dice, a veces traía gente, aunque él fue el director general de Kapitonov, 2 años, yo era el director de Eastolholm, él en la ciudad, yo aquí. Y resulta que
Él trajo, creo que era un americano, un psicólogo americano. Él dice, cuentan la teoría aquí antes de la concepción. Antes de, bueno, eso es, Comienzo. al formar una empresa, se puede tomar a talentosos y luego debe venir un buen ejecutor. Esto es sobre nosotros que cinco no sabe nada. A Mica, por esa fracción, todo como por teoría. Empiezo y él mismo vino. Yo, por ejemplo, con tales deudas no estaría a favor para no estar sin educación, no podría. Eso es lo mío. Debo calcular todo. Esto solo entonces puedo empezar algo y él mismo antes decidió esto y bueno, probablemente eso es lo que coincidió con nosotros. Lo que él aventuró con Potemkin comenzó de y luego me encontraron a mí y todo como el equilibrio. Equilibrio según la teoría se obtuvo, comenzaron, especialmente cuando hay muchas incertidumbres. Aquí puede comenzar, alguien no encontró, debe dar un paso. Sí, él lo hizo. Luego ya como pilotos, esa calidad que tiene el padre que te gustaría adoptar. Buenos. Yo aprendo mucho. Incluso a veces dicen, personas desconocidas por teléfono dicen que confunden a mi padre conmigo, a veces, hasta la voz. Sí, pero es tanto la manera y como que, pero somos todo y lo otro. Pero para mi padre, la velocidad es más importante. Sí, a veces puedo profundizarme realmente en algo, sí, pero cuando hablamos de calidad, sí, bueno, realmente ayudó. Porque mi padre piensa durante el segundo mes, tú piensas, muy, ¿qué estás analizando? ¿A dónde vas? Él dice al vecino lo que hizo. Ajá, eso es lo que hizo. Vamos, así mismo, sí, vamos, sí. Y yo sí, así, sí, caray. Si me pongo a pensar, ayer mismo mi padre dice, caray, tienes que ir a Kazán. Estoy desarmando una estantería, miro, pasan 2 horas, la desarmé, la recogí cuidadosamente, sí. Bueno, de alguna manera, sí, es así. Pero lo más importante, sí, yo, como que la puntualidad probablemente todavía la estoy adoptando. Sí, bueno, sobre Cheso, polaridad, dije, sí, eso realmente. Sí, él, pedagogo. El padre realmente es pedagogo. Sí, vine. Probablemente todavía no sé algo luego. Probablemente contarás cómo llegué así. Sí, bueno, vivía en la ciudad. Bien, la compañía funcionaba. La familia. Una vez venir de la ciudad al pueblo, vivir con los padres. Sí, bueno, como que creo que eso es como que mérito del padre, algo así. Que decir algo. No decirlo todo. Recuerdo, incluso cuando fue la boda, todavía lo recordé. Digo, gracias al Padre por lo que dio y gracias por lo que no dio, porque algo como que algunos límites, o digamos, muchos límites, algo así. Eso no lo teníamos en la ostentación, sí. El Padre realmente limitaba el coche, nunca, bueno, trabajarás, ganarás, comprarás, sí. Luego compartirse esto con tus seres queridos, como que, y redes, pero en general en la vida, que si tienes la oportunidad, debes ayudar, como que yo también, como que lo adopto. Aquí ya probablemente mucho ya es psicología, filosofía, incluso diría correctamente más, eso lo adopto. Momentos de gestión así, mucho, como que cada año trae algo interesante. Y entonces pienso mucho, muchísimo de todo un poco, digo, como un pedagogo. Él es un verdadero pedagogo. No solo debe enseñar matemáticas, él da todo, él también da como que no solo conocimientos, él da a la persona integridad y muchas cualidades que deben ayudar a la persona no solo en esta ciencia, sino en general, como que en la vida. Pamita, digamos Aita, Padre, pedagogo, diré. sé que la tercera generación posiblemente de empleados de la fama de la papa es bastante grande, está creciendo. ¿Ves a tus hijos en tu empresa? Quizás alguno de los niños claramente, por ejemplo, seguramente será agrónomo según tus sensaciones. Bueno, diré así, si alguien quería ser abogado, llegó a la papa. Alguien quería ser, digamos, cirujano y llegó a la papa. Aquí, caray, todo es tan polar, ¿verdad? Pero creo que lo más importante es inculcar a los niños honestidad, integridad y la cualidad principal, sí. Ser una persona, sí, una persona humana, sí. Creo que eso es lo principal. Y todo lo demás, creo, si les gusta, como que todo eso, cuando hay tú, como que
Te es valioso y definitivamente continuarás tu linaje. Y como que la actividad te será valiosa. Creo que va por sí sola. Cuando recuerdo una vez vi una vez un chiste sobre la escuela de Chetinin. Probablemente hayas oído hablar de ella en el territorio de Krasnodar. Este ser humano, pero en el ser humano debe haber humanidad. El ser humano. Hay muchas cosas. Sí, creo que eso es lo más importante. Sí, agradezco que haya encontrado tiempo para hablar. Deseo estabilidad a su empresa. Y con gusto dentro de 26 años vendré al 50 aniversario de su empresa y espero comunicarme con tus hijos, con tus nietos, quienes contarán qué éxitos había alcanzado su empresa. Muchas gracias. Gracias.